Soy Agla Espinosa Carvajal y en nombre de Fundación Juconi México AC y Fundación Carlos Slim te doy la bienvenida a esta cápsula. ¿Por qué hablar de violencia y qué es la violencia familiar? Para mí será un gusto acompañarte a visibilizar la violencia como un problema que debe ser atendido y profundizar en su definición y características. Vamos a dar inicio al primer tema. ¿Por qué hablar de violencia? La palabra violencia causa rechazo y cuando la ubicamos al lado de la palabra familia, existe la tendencia a pensar que es algo que les pasa a otras personas, a otras familias y no a la nuestra. Hablar sobre violencia no es fácil. Cuando hablamos de este tema, se ponen en juego cuestiones morales, ideológicas y culturales, especialmente cuando se hace referencia a la violencia que se da dentro de las familias. Es muy común pensar que la violencia familiar es un asunto privado y que no debe salir de la casa, por lo que culturalmente ha sido muy difícil hablar abiertamente del tema. Por otro lado, se han estudiado ampliamente los efectos de la violencia familiar en el desarrollo de las personas, por lo que es muy importante que podamos tomar acciones para identificarla si se hace presente y erradicarla. Para empezar, necesitamos tener un panorama que permita contextualizar nuestro tema. ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar es el conjunto de conductas caracterizadas por el abuso de poder y el control que se presenta en relaciones de confianza y dependencia y que puede ocurrir en familias de todo tipo en todas las culturas, religiones, sociedades y clases sociales. Cuando la persona que recibe la violencia familiar es menor de 18 años, hablamos de maltrato infantil y puede abarcar todas las formas de malos tratos, físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia, explotación comercial o de otro tipo, que constituyan un daño real o potencial para la salud de niñas, niños y adolescentes, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Una encuesta de UNICEF realizada en 2019 reveló que el 60% de niñas, niños y adolescentes mexicanos ha vivido algún tipo de disciplina violenta en su hogar. Además, se encontró que una de cada 2 personas menores de edad ha sufrido golpes, patadas o puñetazos en su escuela, mientras que en el país se registran 4 homicidios de niños, niñas y adolescentes cada día. Estos números aumentaron durante la pandemia debido al encierro y a las condiciones de aislamiento y estrés propias de la situación de riesgo de salud. Espero que esta información respecto a por qué debemos profundizar en el tema de la violencia y la definición de la violencia familiar sea útil para ti. Te invito a continuar con las siguientes cápsulas cuyos temas son tipos de violencia, por qué es difícil eliminar la violencia y características y dinámica de la violencia familiar.